y llevamos 5 semanas en esta serie llamada Profundamente Humanos y Completamente Espirituales, donde estamos descubriendo que llegar a ser como Jesús no significa que vamos a ignorar nuestra espiritualidad y que la vamos a dejar a un lado, sino Jesús nos está enseñando poco a poco que poder llegar a ser como Él desea que nuestra humanidad sea llevada a su máxima expresión. Él desea restaurar y también desea elevarnos como Él diseñó el plan original. Y hemos estado utilizando como base Romanos 12. Y la semana pasada estuvimos en el versículo 10, que hablábamos acerca de la honra, de honrarnos mutuamente, de sacrificadamente servirnos los unos a los otros. Y hoy vamos a estar un poquito más enfocados en el 13, pero me encantaría poder leerlo completo del 9 al 13 para que podamos poner en perspectiva un poco de lo que hoy vamos a estar compartiendo juntos. Si tienes tu Biblia física, este es el momento de sacarla. Si tienes tu aparato electrónico, tu Biblia en tu celular también. Si no, vamos a tenerlo en pantalla proyectado. Puedes seguirlo con nosotros, pero te pido que ignores todas las distracciones que intenten captar tu atención y te enfoques en este momento en la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 12, del 9 al 13. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, honrándose y respetándose mutuamente. Ahí estuvimos la semana pasada. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que el Espíritu da. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y ahora aquí vamos al 13, que es donde hoy vamos a estar hablando. Ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Así que la semana pasada estábamos hablando de honra, y hoy vamos a estar hablando de hospitalidad. Y quisiera que enfocáramos nuestra atención en ese versículo 13, en lo profundamente humano de ese versículo. Y es que podamos ayudar a los hermanos necesitados. Pero este versículo, más allá de ser humanamente profundo, es completamente espiritual. Y Jesús mismo, la semana pasada cuando estábamos hablando de Juan 13, cuando Jesús siendo 100% Dios, Él se levantó de la mesa, se quitó eso que lo distinguía como que Él tenía toda la autoridad y se puso una toalla y comenzó a lavarle la parte más sucia de sus discípulos, que eran sus pies. Así Él nos dejó ese ejemplo para dejarnos saber, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y aunque la palabra hospitalidad en Juan 13 no se pone ahí explícitamente, Jesús lo demostró con sus acciones más allá de con sus palabras. Él demostró la hospitalidad siendo 100% Dios, y sus discípulos, sus seguidores en ese momento entendieron tan bien ese mensaje y ellos entendieron que era lo que ellos tenían que hacer. Así que ellos comenzaron a servirse los unos a los otros, rebajando voluntariamente ante las demás personas, saliendo del centro de su universo, porque ser hospitalarios con los demás requiere mucho más allá de nosotros que solamente decidirlo. Requiere intencionalidad y requiere sacrificio, porque no es lo más cómodo para hacer. Muchas veces tenemos que abrir las puertas de nuestra casa, nuestro lugar más íntimo, y nosotros a veces nos cuesta un poquito porque realmente estamos tan y tan ajorados. Pero Jesús quiere que regresemos a la práctica de la iglesia original, donde nosotros verdaderamente, si queremos llegar a ser como Él, tenemos que practicar la hospitalidad. Y vamos a mirar juntos en Hechos, esa iglesia original, una sinopsis de cómo el autor quiere que tú y yo entendamos lo que ellos hacían. Y vamos a Hechos 2, del 42 al 47. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían sus bienes y los repartían entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánime en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. Y en el 47 dice,
alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Notemos que en este resumen que el autor nos está dejando saber, él está repitiendo 2 veces una práctica, solo una, y es compartir la comida juntos. Él no dijo, vayan juntos al templo, él dijo 2 veces, vayan y coman juntos. Y eso es una de las cosas que él deseaba que nosotros pudiéramos entender, porque en aquel momento, primero que la Biblia moderna como hoy la conocemos no existía. Pero cuando en ese momento, esto fue milenios antes de Microsoft Word, y cuando tú estás escribiendo algo en computador y tú lo quieres resaltar, tú lo pones en negrita o tú lo pones en italics o lo subrayas, pero el autor solo tenía una opción y era repetir la palabra, esta frase 2 veces para que nosotros entendiéramos lo fundamental de esta práctica. Y eso nos lleva a que la iglesia es un grupo de seguidores de Jesús que comen juntos. Ellos no estaban en un edificio como nosotros estamos en este momento. Ellos estaban de casa en casa, compartiendo sus bienes, compartiendo el pan. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante de cómo no era como hoy lo conocemos. Pero para arrojarnos un poco de luz sobre cómo era esa iglesia original, Pablo en sus cartas a las diferentes iglesias, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como iglesia, él nos está dando como ese glimpse de cómo era esa iglesia. Y en Romanos 16, el versículo 3 y 5 dice: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Luego en Colosenses 4:15, en la versión Reina Valera, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Luego en Filemón, también en la Reina Valera del 1960, del versículo 1 al 3 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Pía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde se practicaba la iglesia? En las casas. No es como la conocemos hoy desde la historia de Jesús de Nazaret, la iglesia primitiva y las cartas de Pablo. Nosotros tenemos que ver que hay un footprint que ellos nos intentaron dejar para nosotros entender que las casas era el lugar donde la gente que eran seguidores de Jesús se reunían. Así que nosotros podemos ver claramente que Jesús nos está invitando a comer juntos alrededor de una mesa como familia en un hogar. O sea, comer juntos alrededor de una mesa en un hogar y como familia. Ese era el diseño original de lo que era verdaderamente una iglesia. Y el Nuevo Testamento cuenta de cómo la historia de esta iglesia, de ser en las calles de Jerusalén, sentados en unas mesas en unas casas probablemente muy pequeñas, se extendió por todo el mundo a un movimiento histórico mundial que hoy cuenta con más de 2 billones de personas cuando nosotros estamos aquí sentados respirando. Ellos están respirando en otro lugar del mundo, pero están siendo seguidores de Jesús. La iglesia pasó a ser de algo en unas pequeñas calles, una pequeña casa alrededor de una mesa, un movimiento como el que hoy conocemos. Pero para entender un poquito de ese background, me gustaría que pudiéramos ir a la arquitectura de la iglesia. Y la iglesia, esta es como iglesia 101, como esa clase inicial para entender dónde estamos, pero de dónde, cuál era la esencia de donde nosotros ¿verdad? Evolucionamos. Y lo primero es que la iglesia, como hablamos, era en las casas. En ese siglo, después de que Jesús asciende al cielo, el cristianismo no era legal, así que las personas estaban siendo perseguidas. No se podían dar el lujo de estar construyendo edificios. Por eso ellos hacían sus reuniones a puerta cerrada, en lugares donde probablemente no pudieran, ¿verdad?, ser notados, y comían alrededor de una mesa y compartían el pan, compartían sus bienes, pero también a su vez estaban compartiendo la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Y el centro de gravedad en ese momento era la casa, era la mesa dentro de esa casa.
Pero más adelante el evangelio se extendió, así que comenzó a crecer y ya no cabían en las casas y el paganismo fue reduciendo, ¿verdad?, poco a poco y los templos se empezaron a vaciar, así que los cristianos vieron como una gran oportunidad de comenzar a hacer sus reuniones en vez de en sus casas, en templos de Zeus, de Apolo, pero estos templos eran considerados como casas grandes, en forma de octágonos probablemente, pero siempre con la mesa en el mismo centro. Así que la mesa era el centro de gravedad todavía. Pero en el siglo IV el cristianismo fue legalizado y los cristianos comenzaron a construir catedrales para poder poner aquellas cosas que ellos entendían que eran necesarias para que las personas pudieran ir. Y aunque había una mesa en esa catedral, ya las personas no iban a comer alrededor de la mesa. Las personas iban a tomar un pedazo de pan y un poco de vino, lo que hoy conocemos quizás como comunión, Eucaristía. Y las personas, no estoy diciendo que esto lo hacían bien o mal, sino estoy tratando de contar la historia, pero en el siglo XVI llegó la Reforma Protestante. Y con la Reforma Protestante regresamos a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Las personas, si querían conocer más acerca de Jesús, de esa persona que había cambiado el rumbo de la historia, tenían que ir a un lugar para poder escuchar a una persona compartiendo la palabra de Dios. Así que las personas iban a este lugar y las catedrales cambiaron a forma, en vez de ser catedrales, a forma de caja. Así que había una persona en el centro y muchas personas alrededor escuchando la palabra de Dios. El centro de gravedad fue de la mesa, donde todos comían juntos, luego una mesa donde las personas buscaban un pedazo de pan, un poco de vino, hacia un púlpito como este, pero a nivel de las demás personas. Pero más adelante, a principios del siglo pasado, debido a la tecnología, las personas comenzaron a salir de los campos y se metieron a las ciudades buscando entretenimiento, buscando formas de poder integrarse. Y a su vez estaba creciendo lo que conocemos hoy como la adoración cantada, que aunque esto se practicaba desde mucho antes de Jesús, tomó un rol bien importante en la iglesia. Así que las iglesias comenzaron a ver que a las personas esto les gustaba y comenzaron a cambiar un poco el estilo, de estilo caja a un estilo teatro como el que hoy tú y yo conocemos. Pero si ven, hay como una cronología donde va evolucionando, pero el centro de gravedad se distorsionó completamente. De una mesa sentados, ahora estábamos en un púlpito, pero en un escenario elevado con cientos de personas al frente. Y lo que quiero decirles es que este estilo que nosotros hoy conocemos no siempre fue así. La iglesia, la esencia de la iglesia se ha perdido. Nosotros debemos regresar a encontrar la esencia real de lo que Jesús deseaba. Y lo que hoy nosotros llamamos iglesia, por definición, son aprendices de Jesús viviendo en familia. Y no me sorprende, ¿verdad?, que la arquitectura de la iglesia ha cambiado en estos tiempos y con él su esencia, pero Pablo en Corintios 1, 11 y 13 nos dice, cuando se reúnan para comer, se está refiriendo a la reunión dominical. No era que las personas iban a la iglesia en las casas y luego de comer tenían una experiencia, es que todo era a la misma vez. Mientras estábamos sentados a la mesa, compartían la palabra de Dios y su fe podía crecer. Nosotros tenemos que ver que en el mismo centro del aprendizaje que nosotros estamos teniendo constantemente de Jesús, de parecernos cada vez más a Él, está la vida en comunidad, practicar la hospitalidad, vivir juntos, hacer vida con la gente, con no solo la familia de la fe, también abrir la oportunidad que nuevas personas puedan integrarse a esta familia. Y la idea la hemos perdido, pero hay una práctica que debemos recuperar. Y anoche nosotros estábamos sentados a la mesa con nuestra comunidad, modelando esta forma de ser hospitalario, recibiendo a personas no solamente que pertenecen a esta comunidad. Ayer llegaron personas que nunca habían visitado nuestra iglesia. Y esto es una gran forma de cómo nosotros como iglesia estamos practicando esta hospitalidad, pero no se debe extender solamente a la comunidad. Tenemos que hacerlo una práctica individual. Y Leonard Sweet, en su libro De la mesa a la tableta, habla de un cambio en la sociedad.
Y dijo una frase que se ha quedado en mi mente desde el momento en que la leí. Y es que una fe sin mesa es una fe inestable. Y una fe inestable es aquella en la que tú no compartes la mesa con otras personas. Y cuando tú te pones a pensar en el ejemplo que Jesús nos dejó en Juan 13, que Él sirvió a las personas, practicó la hospitalidad, comió con sus discípulos en esa última cena, tú te pones a pensar en ese modelo y cuán lejos hoy nos encontramos como individuos de practicarlo. Y Jesús nos está invitando a que podamos verdaderamente retornar a esa esencia. Y hay un artículo llamado La importancia de comer juntos, que resume todos unos datos estadísticos de los más recientes que apuntan a la relación directa que existe entre las personas que se sientan a comer a la mesa con sus familias y lo bien que le hace a sus niños y a los integrantes de la familia. Y miren esto, por ejemplo, los niños y las familias que no comen juntos con regularidad tienen un 40% más de probabilidades de ser obesos, de tener riesgos de embarazos adolescentes, de sufrir abuso de drogas y alcohol, depresión, ansiedad. Mientras los niños que sí comen juntos, ¿verdad?, tienen unos porcientos mucho más bajos en estas estadísticas, pero tienen unas tasas más altas en graduación y relaciones con sus padres. Algunos profesionales de la salud mental resumen el bienestar a esto, a comer juntos como familia. Y la imagen de la familia comiendo alrededor de una mesa ha sido lamentablemente desactualizada. Ya no hay tiempo, las personas andan siempre on the go, se levantan por la mañana a trabajar rápido, llegan por la noche cansados del trabajo, a hacer tareas con los nenes, si es que tienes hijos, si no hacer cosas que se te quedaron, tareas del hogar, y no le damos esa importancia a sentarnos juntos y tener un tiempo. La sociedad ha intentado cambiar prácticamente toda la redefinición de lo que es la familia, la sexualidad, ahora hasta del género. Y ese tiempo en familia cada vez más se va desactualizando. La mayoría de las familias, en particular en ciudades, ¿verdad?, más modernas, no tienen tiempo de sentarse a la mesa porque los papás están todo el tiempo, tienen que salir a trabajar, no se puede quedar uno en la casa como antes para cocinar. Y no estamos moralizando esto, ¿no?, sino es contando la historia, y muchas veces hay familias que ni tan siquiera saben cocinar y gastan más o prácticamente la misma cantidad en compra para su nevera que en comida preparada afuera. Y no toman ese tiempo para verdaderamente sentarse. Y solo el 17% de las familias actualmente, en una estadística reciente, se sientan a comer juntos. Y para mí eso es un poco triste, ¿verdad? Una estadística triste, porque en casa tratamos de hacerlo como parte fundamental y los nenes les encanta y ellos ponen la mesa, pero no es una realidad para todas las familias. Hace 60 años solamente las familias de ese 17% que se sentaba a comer pasaban 1 hora y 20 sentados juntos. ¿Saben cuál es el tiempo promedio de las familias que se sientan hoy a cenar juntos? 12 minutos. Para mí eso es súper triste, porque entonces la familia es el centro, el epicentro de la sociedad. La familia debería ser esa piedra angular en la que nosotros nos podemos sentir seguros conversando temas, cosas que nos han pasado en el día, preguntas. Hoy en día los niños están tan y tan expuestos a tanta información. Y la casa y esa mesa son oportunidades divinas que Dios nos da para poder tener esas conversaciones, aclarar esos puntos, aclarar esas mentes y cuidar sus corazones. Entonces, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Ajorado, acelerado, un ritmo que no es sostenible, desgastando tu alma y desgastando tu espíritu constantemente, y no tomas esos espacios para comenzar esta práctica de hospitalidad con los tuyos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tus hermanos, con tu mamá? Tenemos que detenernos y verdaderamente pensar qué estamos haciendo. Estamos viviendo a pasos desenfrenados constantemente, y es aquí cuando la hospitalidad llega como una práctica que nos puede ayudar a recuperar el terreno perdido. Y es sumamente importante que nosotros entendamos que la palabra hospitalidad en el idioma original del Nuevo Testamento significa filoxenia, que es amor hacia lo extraño, al inmigrante, al marginado o al invitado. Y la hospitalidad
es una postura de nuestro corazón, que nosotros tenemos que tener bien presente, como dice nuestro pastor general y fundador, Jonathan Ocasio, la hospitalidad antes de ser algo que uno hace, es algo que uno es. Es algo que tú tienes que aprender a que nazca de tu corazón y no solamente lo hagas, sino que sea una postura de tu corazón. Y cuando vamos a Romanos 12:3 y lo volvemos y lo leemos y lo meditamos en él, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. La práctica de la hospitalidad va a requerir intención. Carga el peso de esforzarte por algo, de que no te van a hacer probablemente natural, pero tienes que tener una postura hacia esta disciplina que puede ayudarte a ganar ese terreno perdido. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia podemos recuperar la hospitalidad y ese comer juntos aquí en Mar Azul? La hospitalidad no es solo una expresión de amor, es la expresión de amor más grande y más tangible que nosotros podemos demostrar. Y es sumamente importante que nosotros podamos ver que la hospitalidad trasciende más allá de abrir nuestra casa, de dar un plato de comida. La hospitalidad es abrir nuestros oídos a aquellas personas que lo necesitan. No solamente a las personas que nosotros conocemos, sino a aquellas personas que Dios ha puesto en tu corazón. Quizás en tu trabajo Dios ha puesto en tu corazón una persona particular que quizás no comparte tu fe, que quizás no comparte tus valores, pero Jesús la está poniendo por algo. Jesús te está invitando a que tú puedas practicar esa hospitalidad en su forma más tangible. Y me encantaría leer este escrito de la hospitalidad radicalmente ordinaria, de Rosaria Butterfield. Y dice así: la hospitalidad radicalmente ordinaria, quienes la viven y convierten a extraños en vecinos y a vecinos en la familia de Dios, retroceden ante la idea de reducir a una persona a una categoría o etiquetarla. Ven la imagen de Dios reflejada en los ojos de cada ser humano en la tierra. Aquellos que viven una hospitalidad radicalmente ordinaria ven sus hogares no como suyos en lo absoluto, sino como un regalo de Dios para el avance de su reino. Abren sus puertas, buscan a los desfavorecidos y saben que el Evangelio pide las llaves de sus casas. Cuando yo leí este escrito, yo les tengo que decir, honestamente, yo lloré. Porque yo recordé, Dios me trajo a memoria una historia cuando Jazz y yo compramos nuestro primer apartamento. Nosotros nos casamos jóvenes y empezamos a buscar lugares para vivir y muchos de ellos no podíamos comprarlo, pero hubo un apartamento que sí compramos y era bien pequeñito. La sala estaba junto con la cocina, junto con el comedor, solo 2 cuartos, un baño. Los cuartos eran bien pequeñitos. El baño, tú dabas un paso, te lavabas las manos, otro paso te sentabas en el inodoro y otro paso y ya estabas en la ducha. O sea, así de pequeño era. Y yo recuerdo que cuando nosotros compramos este apartamento con tanta ilusión y tanta alegría, nosotros empezamos a orar. Y en aquel momento estábamos sirviendo a lo que nosotros llamamos las confras o grupos cristianos que servíamos a escuelas públicas. Y hacíamos unas pequeñas experiencias de 25 minutos en el área central de la iglesia, de la escuela o en el lobby. Y allí conocimos a este joven que le decíamos de cariño Shu. Y Shu nos contó un día que él estaba experimentando situaciones con su identidad. Y recuerdo cuando Jazz y yo lo miramos y le dijimos, no te preocupes, estás en un lugar seguro. La transformación la va a traer el Señor. Pero si algún día tú sientes que tus pies van a resbalar, que necesitas un lugar para descansar, que necesitas un lugar para simplemente venir y llorar, nuestro apartamento va a estar abierto para ti. Y pasaron algunos meses y Shu no había ido a casa todavía. Pero un día, a las 11:30 de la noche, nuestro celular sonó. Y era él que estaba en la parte de afuera de nuestro apartamento. Y nos dijo, necesito ese lugar que ustedes me ofrecieron hace unos meses atrás. Nosotros habíamos estado todo el día trabajando. Estábamos súper cansados.
Pero tomamos la decisión de abrir las puertas de nuestra casa porque el Evangelio pide las llaves de nuestra casa. Y abrimos esas puertas y lo sentamos en nuestra mesa y conversamos sobre lo que él estaba enfrentando, las cosas que él estaba padeciendo. Saqué lo que tenía en la nevera, le hice algo. Y recuerdo que aunque era poco, fue suficiente para Jesús. Aunque yo pensaba que mi apartamento no estaba en buen estado, no estaba bien decorado, no tenía la mejor mesa, incluso estaba hasta un poco rota, era suficiente para Jesús. El hecho de yo abrir mi casa, nuestra casa, y practicar esa hospitalidad dio paso a otras cosas que Dios hizo con él. Pero todo comenzó con un acto de obediencia. Más adelante nosotros pudimos comprar nuestra casa, que es donde hoy vivimos, en el 2014. Y lo primero que hicimos el día que nos la entregaron fue pararnos frente a nuestra casa y decir: Señor, esta casa es un puerto seguro para las personas. Y aquí las personas van a venir y van a descansar y van a refrescarse y te van a conocer a ti. Y yo recuerdo que todavía nosotros no habíamos llegado a Mar Azul, porque nosotros llegamos a Mar Azul el año siguiente, en el 2015. Y en ese año que nosotros compramos nuestra casa, estábamos en un proceso sintiéndonos tan solos. No teníamos comunidad, estábamos muy ajorados en el trabajo, pero recuerdo que oramos esas palabras y las creímos en fe. Y el siguiente año Dios nos llevó a Mar Azul. Y hemos conectado con muchas personas que se han convertido de amigos en familia. Y hoy en nuestra casa servimos a muchas personas mensualmente. Abrimos nuestras casas, misioneros pueden quedarse ahí. Y estamos tan agradecidos por el Señor porque lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Él. Él solo nos lo da para administrarlo. Pero Él necesita que tú entiendas que las llaves de tu casa, Él las quiere. Y esto significa que hay un comienzo en nuestro corazón que tiene que resurgir para regresar a esa idea original de sentarnos a la mesa con personas que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Y cuando tú comprendes esto, Dios entregó todo lo que Él tenía a su Hijo para abrir las puertas de su casa, para que tú pudieras ser parte de su familia, para que tú te sentaras a su mesa. A ti no te queda otra cosa que agradecer y entregar tus llaves y reconocer que Él es el dueño y Señor de todo lo que tienes. Que tu casa va a ser ese lugar donde no es cómodo, donde va a ser sacrificado, pero va a ser un lugar donde Él puede sanar, libertar, restaurar a personas. Pero tiene que comenzar en una decisión personal. Jesús nos llama como aprendices de Él a seguir su ejemplo, a amar, a caminar con esas personas. Aunque lo que tengas en tu alacena hoy sean unas sopas Lipton, ábrelas, hácelas una persona, abre las puertas de tu casa. Aunque tú pienses que no tienes todo lo que necesitas, lo que tienes es lo que Dios necesita para hacer algo en la vida tuya, a través de ti y en otras personas. Es tan sencillo como simple y sencillamente conocer la historia de los demás. Y no solo conocerla, contar tu historia a los demás. Porque tú no estás quizás en el lugar donde tú quisieras hoy, pero no estás de donde Dios te sacó. Ha habido un proceso, una progresión, una transformación de tu corazón. Y es muy injusto y muy de nuestra parte quedarnos con eso, retenerlo. Necesitamos compartirlo. Necesitamos regresar a la idea original de la iglesia, donde sentados a la mesa podemos mirar a las personas a los ojos y ver que hay ADN de Dios en ellos, que Jesús desea restablecer una relación que se había perdido a causa de un mundo caído como el que vivimos. Y hoy me gustaría extender una invitación doble.
Y es que quizás tú estás aquí por primera vez y tú estás escuchando este mensaje y me gustaría, si puedes ponerte de pie conmigo, donde estás. Me gustaría si tú estás escuchando hoy este mensaje y tú dices, yo necesito responder a esto que tú estás diciendo. Yo quiero que Jesús se siente conmigo a la mesa, pero yo sé que quizás estoy un poco sucio, pero hoy Jesús quiere lavar tus pies y desea que tú te sientes así como estás, porque Él no está detrás de tu perfección, Él está detrás de tu corazón. Y Él quiere que tú puedas ser honesto, honesta y decirle, yo necesito eso que tú estás ofreciendo. Bienvenido a casa, si ese eres tú. Y quizás llevas un tiempo siguiendo a Jesús y hoy escuchas este mensaje y dices, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo una vida para mí, cerrado en mi propio ritmo, en que no tengo ni tiempo para respirar. ¿Cómo yo voy a abrir mi casa? Hoy Jesús desea que hagas tiempo para lo verdaderamente importante. Que puedas abrir esas puertas como Él hizo a través de enviar a su Hijo a la tierra. Porque Él abrió las puertas de su casa para ti. ¿Cómo tú no hacerlo para otros? Y si hoy tú estás aquí y tú no sabes ni cómo comenzar, pero quieres hacerlo, sientes un llamado en tu corazón a hacerlo, yo te puedo decir que hoy Jesús va a poner ese querer, pero también ese hacer en tu corazón, para que tú puedas llevarlo a una realidad en las próximas semanas. Y me encantaría que worship pasara para poder cantar. Y mientras cantamos, este espacio va a estar abierto para nosotros. Y si tú eres esa persona que quieres a ese Jesús que va a lavar hoy tus pies, que va a entender contigo el proceso en el que estás, pero te va a ayudar a reafirmar tus pies y caminar